Pues buenas tardes. Vamos a empezar con el día de hoy. Les recuerdo que mañana no hay clases, así que no nos vamos a conectar. Igual no hubo video ayer porque por alguna razón no se guardó. Yo no sé qué pasó o qué le moví. Voy a ver si lo encuentro en la carpeta virtual. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Entonces, como les comentaba, el día de ayer, hoy vamos a hacer problemas prácticos y nada más terminando los problemas, cerramos sesión. Hoy es Halloween y sé que ustedes que tienen niños, pues van a tener otro que hacer más aparte. Por eso no vamos a tardar tanto. Gracias por comprender, maestro. Sí, de Y nada. feliz Halloween para todos. Gracias, igualmente. Entonces voy a darles un ejemplo y ustedes hacen otro y así. Y terminando la actividad, pues nos retiramos. Aquí les voy a demostrar cómo tenemos que visualizar el problema para poder resolverlo. Básicamente todos los problemas aquí pues utilizan la parábola, ¿verdad? Y entendemos que la parábola pues es una línea curva. Entonces aquí dice, Jason saltó de un acantilado al océano en Acapulco mientras estaba de vacaciones con unos amigos. Su altura como función del tiempo podría modelarse mediante la función ht menos 16t al cuadrado más 16t más 480, donde t es tiempo en segundos y h es altura en pies. La primera parte nos pregunta, ¿cuánto tiempo tardó Jason en alcanzar su altura máxima? Entonces, lo que podemos imaginarnos aquí básicamente es esta persona saltando. Y esta persona pues va a caer, ¿no? A un vacío. Entonces, aquí tenemos a Jason. Aquí está el acantilado. Aquí está el mar. No sé si hayan visto pues sí, ¿cómo se llama? O sea, los clavadistas de Acapulco, pues, los que se avientan pues, básicamente es eso. Entonces, él va a saltar y va a obtener una velocidad y va a obtener una altura y su trayectoria va a ser esta, hasta que cae, ¿sí? Entonces, básicamente, esto lo que crea es una parábola, ¿sí? Entonces, acuérdense que el apex o el vértex es el máximo o el mínimo de esta parábola. En este caso, nos podemos imaginar la gráfica de esta manera, ¿sí? Y podemos ver que el interceptor de Y es donde Jason está parado, es el 480. Cuando él salta, va a llegar a una altura máxima. Esa altura máxima, pues viene siendo el apex, perdón, que es HK, y ya después, pues cae otra vez al mar, o no otra vez, sino cae al mar, y ya, pues aquí podríamos dejar de contar, ¿no? Acuérdense que cuando estamos hablando de una función,
cuando estamos hablando de una función, lo que es constante va en el eje de las X. En este caso, tiempo es el valor de la X y altura es en el eje de las Y, ¿sí? Porque la altura va a ser una función del tiempo, o sea, vamos a introducir una unidad de tiempo y al calcular va a resultar una unidad de distancia. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, como ven, en el tiempo cero, que es en el interceptor de Y, está a 480 pies. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Él va entonces a saltar, entonces es donde empieza a correr el tiempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, etcétera. Llega al mar y ya otra vez, pues ya cayó al mar y nosotros dejamos de contar, ¿sí? Así de fácil. ¿Por qué? Porque ya llegó al interceptor de X, perdón, donde ya básicamente, este, la altura es cero. Ya dejamos de contar. Entonces, en este tipo de problemas es lo que tenemos que visualizar nosotros. Y a cada uno de esos elementos le tenemos que dar su nombre y su propiedad. Entonces aquí dice, ¿cuánto tiempo tardó Jason en alcanzar su altura máxima? Su altura máxima, pues es el apex aquí. Entonces tengo que utilizar la función del apex para entonces saber a qué altura máxima llegó, ¿sí? Primero, pues voy a calcular el tiempo que le tomó con h es igual a menos b sobre, sobre 2a. Aquí, ¿cuánto vale b? ¿No es X0? ¿Perdón? ¿X0? No, ¿No es X0? no. 16T. 16. 16. Es menos 16 sobre 2a, que es menos 16 otra vez. Ujú. Entonces, sería menos 16 sobre menos 32, que es igual a un medio. Bien. Entonces, el tiempo que le tocó llegar hasta arriba fue medio segundo. Entonces Ajá. aquí, ¿cuánto tiempo? El tiempo sabemos que es una función de X y la altura máxima va a estar en el apex. Entonces aquí utilizamos la fórmula h igual a menos b sobre 2a. Entonces determinamos que su altura máxima fue en medio segundo, que al saltar en medio segundo llegó a su altura máxima. Ahora el inciso B nos pregunta cuál es el punto más alto que alcanzó Jason. Pues básicamente vamos a utilizar el mismo tiempo. El inciso A nos pregunta que cuánto se tardó en alcanzar esa altura máxima. El inciso B nos pregunta que cuál es esa altura máxima. Entonces sabemos que K es igual a ax cuadrada más bx más c, que en este caso es menos 16 por
un medio al cuadrado más 16 por un medio más 420. ¿Sí? Entonces, 20 u 80, perdón. 80, perdón. Gracias. 80. Entonces aquí hacemos la operación. Sería menos 16 por un cuarto más 8 más 480, que sería menos 4 más 8 más 480. Entonces, menos 4 más 8 es 4 más 480 serían 484. Sería 484. ¿Sí? Entonces aquí ya obtuvimos estas coordenadas. Un medio y 484. ¿Eh? Ahí está. Ya contestamos el inciso A y el inciso B después de haber figurado el problema, después de haber etiquetado cada una de las situaciones e hicimos los monitos, etcétera, etcétera. Ahora, el inciso C. Aquí es donde la cosa se pone un poquito más brava, pero no tanto, en el sentido de que básicamente tenemos que factorizar o tenemos que utilizar la fórmula cuadrática, porque dice Jason golpeó el agua después de cuántos segundos. Eso quiere decir que tenemos que encontrar el interceptor de X, o sea, X1 y X2. Y aquí sí, vamos a usar el método de preferencia. Buenos días, tardes más bien. ¿Creen ustedes que es más efectivo factorizar o usar la fórmula cuadrática? Factorizar. Factorizar. Mm. Yo creo que nos da más fácil la cuadrática porque 16, 16 y 4, 80. Pues sí, son números un poquito grandes. Entonces, si utilizo la fórmula cuadrática, X es igual a menos 16 más menos raíz cuadrada de 16 al cuadrado menos 4 por menos 16 por 480 sobre 2 por menos 16. Entonces, si hacemos todo ese menjurje, sería 16 al cuadrado, son 256. 256 menos por menos da más, por más es más. 4 por 16 por 480 nos da 30.720 sobre menos 36. Entonces todo eso más 256 nos da que X es igual a 16 más menos
Mm, Raíz cuadrada de 30.976 sobre menos 36. 30.976. 176. 176. Profe, no es menos 32. 2 por menos 16. Perdón, sí, menos 32. Sí. Ujú. Son 32, 32. Profesor, en este caso, ¿cómo se calcula la raíz cuadrada de esos números así? Porque estuve practicando en los ejercicios que nos había puesto de esto, Ajá. y a mí se me hace bien complicado. No, pues esto es con calculadora. Este tipo de raíz así es con calculadora, no es a mano. Pero como solamente se divide. No, pues se tiene que usar la función de la raíz cuadrada en la calculadora. Oh, Sí, o oh, sea, ok. si una raíz cuadrada es una raíz cuadrada. Sí. Entonces, en su calculadora tiene que poner la función de la raíz cuadrada y poner el número y ya presionar igual o presionar enter. Les digo, les voy a dar una lección completa de cómo usar la calculadora. Sí, porque intenté, no supe cómo hacerlo, pero sí, está bien así. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces aquí tenemos el 176. Entonces va a ser 16 menos 176 sobre menos 32. Nos va a dar 160 sobre 32. Cinco. Y eso va a ser igual a 5. Entonces, aquí es 5, 0. Entonces duró 5 segundos en impactarse en el agua. Lo cual, pues, fue un viaje bastante largo. Preguntas. Buenas tardes. Preguntas, preguntas. Como les digo, aquí tenemos que leer con cuidado el problema, tenemos que, si es necesario, hacer el dibujito, y ya que hayamos hecho el dibujito, entonces, pues, ir calculando lo que se nos va pidiendo y exclusivamente lo que se nos va pidiendo. Lo que no se nos pide, pues no. Entonces aquí, básicamente, al hacer el dibujo, sé que en el apex, pues voy a llegar a la altura máxima y que para obtener el apex tengo que calcular h y k, que para calcular h, que viene siendo el valor de x, o sea, el tiempo, voy a usar menos b sobre 2a. Y para calcular la altura va a ser el valor de k, que es ax cuadrada más bx cuadrada. Ya en el último inciso, en el inciso C, me preguntan que a qué horas va a caerse al agua. Entonces, para eso tengo que o factorizar la ecuación o utilizar la fórmula cuadrática para obtener el valor de x1 y x2. En este caso, sé que como es tiempo, el único valor que me sirve es el valor positivo. Así que únicamente voy a tomar los valores que me van a resultar en una cantidad positiva, por lo tanto, ignoro lo demás y ya me resulta que son 5 segundos. Y así queda. ¿Preguntas? Maestro, Sí.
Y si hacemos la última pregunta o cuando uno quiere hacerla por factorización, ¿tiene que dar lo mismo? Tiene que dar lo mismo, sí. Está bien. Sí. Porque se Gracias. pueden escoger el método que quieran para resolver X1 y X2. Eso no hay problema. La fórmula cuadrática o factorizarlo. Sí, Está bien. sí. O completar los cuadrados o cualquier otra cosa. Sí. Entonces, en vez de la gráfica, vamos a dar respuesta. No, pues aquí es dar una respuesta, pero basado básicamente en un dibujo. O sea, a veces es necesario visualizarlo para poder hacerlo. En este caso, pues yo daría la opción de visualizar primero y ya después hacerlo. Pero es lo que, si ya lo podemos visualizar en nuestra imaginación, pues no hay problema. Porque aquí dibujar la gráfica, pues no es dibujar la gráfica, pero es entender la gráfica desde un punto de vista más abstracto. Y estos problemas se les llama igual, problemas con cuadráticos. Sí, Bien, gracias. sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A ver, intenten el número 2. Les doy 15. 15 es mucho. Maestra, yo me tardo 2 horas. Ay, no. Como les digo, empiecen con el dibujito y ya de ahí, etcétera. Sí. Vamos a ver aquí. Dice, si un cohete de juguete se lanza verticalmente hacia arriba desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 128 pies por segundo, luego la altura h después de t segundos viene dada por la ecuación bla, 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 sin tomar en cuenta la resistencia del aire, ¿cuánto tiempo tardará el cohete en volver a la Tierra? Entonces, una vez más, nos imaginamos la gráfica. X, Y. En este caso, el cohete está aquí, está en cero, ¿sí? Se levanta y hace esto y regresa otra vez al suelo. Entonces aquí es cero tiempo, cero altura. Aquí tenemos un tiempo y cero altura, ¿sí? Después acá, una vez más, tenemos una altura máxima y un tiempo máximo. Hay bueno, no un tiempo máximo, perdón, una altura y un tiempo. Entonces, para la primera dice, ¿cuánto tiempo tardará el cohete en volver a la Tierra? Para eso necesitamos saber X2. X1 es cero. X2 es ese valor que buscamos. La ecuación es menos 16t cuadrada más 128t más cero. ¿Por qué más cero? Porque empezó desde el suelo. ¿Sí? Como empezó desde el suelo, El tiempo es el tiempo inicial cero. tiempo inicial cero y altura cero. Entonces la ecuación se ve de esta manera. Y aquí podemos utilizar la ecuación cuadrática. Entonces x es igual a menos 128 más menos raíz cuadrada de 128 al cuadrado menos 4 por menos 16 por cero
sobre 2 por menos 16. Entonces la ecuación se vería de esta manera. Ahora lo chistoso de todo esto es de que tenemos ese 0 al final. ¿Sí? Entonces, menos por menos da más, por más da más, pero el 0 no tiene ni es positivo ni es negativo. Igual cuando multiplicamos un número por 0, la respuesta es 0. Entonces aquí nos quedaría básicamente menos 128 menos 128 sobre menos 32. ¿Por qué? Raíz cuadrada, esto al multiplicarse por 0 se vuelve 0. Raíz cuadrada con exponente se cancelan y nos queda el mismo número. Y aquí pues simplemente multiplicamos 2 por menos 16, nos da esto. Y sabemos que lo que buscamos es un valor positivo, porque es un tiempo que transcurre, así que no puede haber números negativos. Entonces en este caso 128 y 128 256, son 156. 200, Sí, perdón, 200. Son 256 sobre menos 32. Y aquí nos da un total de 8. Entonces duró 8 segundos en llegar otra vez al suelo. Entonces aquí el valor de X es 8. ¿Sí? ¿Después de cuántos segundos estará el cohete a 112 pies sobre el suelo? Aquí es donde utilizaríamos la tabla para encontrar ese valor. Dice, ¿después de cuántos segundos estará el cohete a 120 pies del suelo? Y el inciso C dice, ¿cuánto tiempo tardará el cohete en alcanzar su altura máxima? Entonces aquí podemos usar H y K o simplemente podemos ponernos a hacer la tabla. ¿Qué hicieron ustedes? A ver, díganme. Y no me digan que nada. A la lucha le tuvieron que haber hecho algo. A ver, porque si me pongo a hacer la tabla, X, Y, empieza de 0 a 0, ¿sí? Y tengo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos. Y en los 8 segundos es cuando ya regresó otra vez para afuera, ¿sí? Entonces lo único que voy a hacer es empezar a sustituir mis valores, ¿sí? Sabemos que Y es igual a X más AX cuadrada más BX más C. Entonces aquí 1 segundo sería menos 16 por 1 segundo al cuadrado. Y luego, ¿qué? Más 128 por 1 segundo. Y eso me da 112. Después sería menos 16 por 2 al cuadrado más 128 por 2. Y eso me da 192. Después tenemos 3
menos 16, perdón. Menos 16 por 3 al cuadrado más 128 por 3 y eso nos da 240. Luego menos 16 por 4 al cuadrado más 128 por 4 nos da 256. Después menos 16, menos 16 por 5 al cuadrado más 128 por 5 nos da 240. Entonces aquí ya empezó a bajar. Entonces 240 a 192, 112 y 0. Entonces, ¿después de cuántos segundos estará el cohete a 112 pies? Aquí la respuesta sería un 7. segundo. Oh, Un segundo. Y 7 segundos. Porque en esta parte sube y en esta parte baja. Y acuérdense que los valores son un reflejo. Está así, por la naturaleza de la línea. Entonces en el primer segundo está 112 porque va subiendo. En el séptimo segundo está 112 porque ya va de bajada. ¿Sí? O sea que en dos situaciones va a estar a esa altura. En la primera, después de un segundo, y en la segunda, ya al final. O casi al final, pues. Y ahora dice, ¿cuánto tiempo tardará el cohete en alcanzar su altura máxima? Aquí podemos haber usado H y K, pero como ya hicimos la tablita, la altura máxima está en medio de básicamente los números que se empiezan a repetir. Entonces, aquí, ¿en qué momento llegó el número más grande? 4. Mm, 256. Ajá, exactamente. Entonces tardó 4 segundos. Entonces en 4 segundos alcanzó esa altura máxima y ya de ahí empezó a caer. Entonces aquí básicamente la tablita nos informó y así nos lo imaginamos el problema, ¿no? Básicamente es un cohete que está en el suelo y como no se está moviendo y no tiene altura, no empezamos a contar ni el tiempo ni la altura. Lo activamos y se empieza a mover, entonces empieza a correr el tiempo y empieza a correr la altura. Entonces va a subir y la gravedad va a actuar sobre el cohete y va a caer. Entonces aquí dice que no tomamos en cuenta la resistencia del aire, simplemente toma esa trayectoria, sube y baja en una línea curva, pues básicamente así, ¿no? Una parábola de esta manera. Entonces lo que podemos hacer es calcular los tiempos y al calcular los tiempos, pues ya obtenemos el momento de impacto y obtenemos la altura máxima con sus tiempos correspondientes. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿sí lo hicimos así o cómo lo hicimos nosotros en casa? Yo no le atiné ninguna, maestro. ¿Por qué no? A ver, dígame qué hizo. Ah, yo prácticamente estaba más o menos guiándome por el otro. Me imaginé el dibujito y todo, pero
se me hizo complicado al momento de, yo le agregué 128 y saqué muchos números extras y ahí fue donde me confundí porque no me daba lo que yo quería. So, prácticamente al momento de poner la ecuación no puse cero y terminé haciendo otras cosas. Ya veo. Es que acuérdense pues que el formato es AX más BX más C. Entonces aquí tenemos menos 16t cuadrada más 128t y luego ya no tenemos un valor para C. Eso quiere decir que es cero. Eso es Entonces, lo que buscaba. nosotros al reestructurar la ecuación sería, el último número sería cero para llenar la fórmula. Entonces, en este caso, como les digo, ignoramos lo negativo y únicamente nos enfocamos en lo positivo porque es un tiempo y el tiempo solamente va hacia adelante. Entonces ya sabemos que en 8 segundos va a caer el cohete y ya para las preguntas B y C, pues simplemente sustituimos los valores, ¿no? Ujú. ¿Alguien más me puede decir qué hicieron o qué intentaron hacer? A mí el único resultado que me dio fue los 4 segundos, pero, pero yo lo hice mal porque fue en la C que hice, no, en la A. Mm, En esa pregunta fue que hice la fórmula de X, la H, sí, y me dio 4 segundos. Pero sí, entonces esa era abajo. es En la abajo, C. sí. Ok. Porque dice, ¿en cuánto tiempo volverá el cohete en caer a la Tierra? O sea, si hacemos el dibujo, volver a la Tierra es otra vez acá. Porque empezó en la Tierra, acabó en la Tierra. Mm, HK, pues aquí lo tengo, es lo más alto, lo más alto. ujú. Ya Sí, fue la única que me salió, lo demás fue muchos números muchos y números. 242 segundos de no sé de dónde me salían. No, pues eso es mucho. Eso es mucho. Sí. A ver, ¿quién más por ahí? Maestro, Sí, pues yo hice como siempre, siempre pongo quiénes hay, quiénes ven. Por ejemplo, ahí A, yo me fui que en la ecuación A es menos 16 ajá, y luego B pues es 128. ajá. Y ya luego sustituí el tiempo que es igual a 128 sobre 2 por 16, que me vino dando 128 entre 32, el tiempo fue 4. ¿Para cuál pregunta? ¿A, B o C? Pues para donde dice que su altura máxima después de 4 segundos lo alcanzaría. No, pues eso depende de cómo lo haya hecho o qué intenciones tuviera, porque como le digo, para la altura máxima, pues básicamente tenemos que usar el HK, que es menos B sobre 2A y luego AX cuadrada más BX más C. Ajá. Entonces ahí le salió, El tiempo es menos b sobre 2a. el tiempo es, para la altura máxima, el tiempo es menos B sobre 2A, sí. Sí, sí, es Entonces, porque en la otra nomás tenemos a y b, porque la c no la tenemos. la C no la tenemos, pero sí la tenemos, o sea, Es cero. es cero, Ujú. porque no hay altura, o sea, está en el suelo. Y podemos utilizar eso como referencia, ¿sí? Pues le traté, pero yo creo que voy a ver más el video, pero creo que sí me dio eso de los 4, pues en un segundo, sí me dio un segundo. Un segundo son 112, Sí, 112. sí. Pues Maestro, ahí, una pregunta. sí. ¿Aquí también se viene usando como la gravedad? Así, pero no en las cuentas. O sea, la gravedad la usamos en el sentido de que el cohete sube y va a caer.
pero en la ecuación no se ponen, no se dan, no se No utiliza. se pone la gravedad. Sí, Ah, ok, gracias, maestro. sí, de nada. Sí, ya cuando hablemos de física, ya en enero, entonces sí vamos a calcular con gravedad. Profesor, otra cosa que yo hice también fue que en, en la fórmula yo puse menos 16 Ujú. x cuadrada más 128 x más 2. Entonces al final era cero. Sí, era 0, más 2 no. No, Ajá, y yo puse el 2 que tiene esta fórmula menos 16 de 2 y ese lo pasé al final. no, es que ese es cuadrado. Ese debería ser un exponente. Lo que pasa es que yo no sé por qué la computadora no lo puso como tal, pero es un exponente. Es 16t cuadrada más 128t y ya. Y ya el último número sería más 0. Sí. Ok. Entonces, ¿me podría dar un momento para copiar el problema que resolvió usted? Sí, sí. Ahí está. Pues este es nada más un solo paso. No se ocupa calcular nada más. Este, Entonces aquí básicamente tenemos un lazo con un gancho y vamos a aventar ese lazo con ese gancho y y queremos saber si va a ser lo suficientemente largo para alcanzar la altura de donde debe agarrarse. Entonces la ecuación es menos 16 x cuadrada menos 32 t o menos 32 x más 5. Entonces ay, es igual a menos b sobre 2a. Entonces menos 32 sobre 2 por menos 16. Entonces aquí tenemos que ah, ¿me va a salir negativo? No, positivo. Ya me perdí. A mí me salió uno. Uno, Uno Uno, positivo. menos uno, maestro. 32 sobre, sale menos uno. Está raro. Me salió -1. Sí. Este programa no va a servir. A ver, entonces ahora vamos a ver la altura, que es K, que es igual a menos 16 por menos uno al cuadrado, menos 32 por menos uno más 5. Entonces sería menos 16 más 32 más 5. Entonces serían 16 más 5. Bueno, sí salió. 16 más 5 son 21. Salió un número. Entonces la altura máxima del gancho es 21. Profe, ahí en el 32 no es. Ah, no, no, ya. No nos dio la altura de la cornisa. A mí me salió menos Ah, 40. 20. 20. No Aquí. sé por qué. ¿Salió cuánto? Es que como puse positivo, o sea, me salió positivo, me dio menos 43 pies. Oh, no, pues no se puede, menos 43 pies, no. Eso sí, no. Porque lo aventamos hacia arriba. Ajá. Este menos uno me desconcertó porque pues el tiempo no puede ser negativo, pero bueno. Entonces aquí, fíjense, multiplicamos menos uno por menos uno es uno, por menos 16 es menos 16 otra vez.
Y luego menos 32 por menos 1 es más 32. Menos 16 más 32 son 16. 16 más 5 son 21. Y la cornisa está a 20 pies, entonces la respuesta es sí alcanza. Y así queda. Estos problemas están medios, pero de que se puede, se puede. Aunque al parecer, pues, con las parábolas como que no quedamos muy conformes, ¿verdad? Como que no estamos contentos. Como que no quieren salir muy bien. No. ¿Cómo quedaría eso? Yo lo intenté hacer, pero no. ¿Cómo quedaría? Si yo hago el monito, este, pues la cornasa está aquí. Entonces, sería algo así. Ahora, si lo ponemos en la calculadora, este es menos 16x Cuadrado. cuadrado menos 32 2, sí, x más más 5. 5. Así se vería esto. Mm, ujú, 21 menos 1 y 21. sí, ujú. O sea que aquí es donde me destanteé un poquito, porque pues uno se lo imagina positivo, pero pues resulta que no. Mm, Aquí está pues el 5. Ahí está el 5. Básicamente está aventando, al parecer está aventando el lazo a la izquierda. El mono está aquí. Pero Se bueno, le fue para un lado. pero bueno, ese es el resultado. Maestro, Sí, entonces sí puede que salga así cuando un día en el examen nos toque y que digamos, ¿por qué es -1 o -2? ¿Sí puede? pues sí puede. Lo que pasa es que, como les digo, todo tenemos que utilizar también el sentido común en cuanto al tiempo. En este caso, no está hablando específicamente de tiempo, ¿sí? Así que el -1, pues es raro, pero es aceptable. Pero ya cuando hablamos de tiempo, por ejemplo, en el ejemplo del cohete, el tiempo solo va hacia adelante. Entonces, cualquier tiempo negativo se ignora. Igual con lo del clavadista, el tiempo es hacia adelante, cualquier tiempo negativo se ignora. Entonces todo depende del contexto del problema. Sí. Sí. Y por ejemplo, si nos sale un problema como el que usted dijo que no iba a salir, no nos debemos de preocupar y nomás hacerlo lo que uno pueda. Sí, y al final si no se puede adivinar y no dejar nada en blanco. Ok. Sí. Muy bien, pues sería todo por hoy. Que tengan muy buen Halloween. Este, cuídense y nos vemos el lunes. Y no coman tanto dulce. Sí. Gracias.